Hola, te doy la bienvenida a Aprende de tu Sentir, un podcast dedicado a encontrar preguntas, reflexiones y herramientas para abordar tu salud mental y bienestar emocional. Soy Carolina Leguizamón, psicoterapeuta de familias hispanohablantes y la cara detrás del proyecto Ella Migra. Durante los diferentes episodios hablaremos de las emociones que nos cuestan e incomodan y de cómo cultivar una vida emocional sana, especialmente en los asuntos relacionados con las múltiples manifestaciones de la ansiedad y la depresión. Si te interesa saber más, quédate para escuchar el siguiente capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, complejo, personal y absolutamente ligado a las condiciones físicas, biopsicosociales, neurológicas, económicas, culturales, identitarias de cada quien. Hoy vamos a hablar del bienestar y a mí me interesa mucho que hablemos del bienestar porque en este punto del podcast donde vamos a empezar a tratar temas mucho más complejos y por el tiempo también en el que sale este episodio, que es octubre, en donde nos acercamos a la conmemoración del Día Internacional por la Salud Mental, es importante que pensemos qué es el bienestar. Así que antes de empezar, te voy a pedir que te preguntes, cuando yo te digo, para ti, ¿qué es bienestar? ¿Cuáles son esas imágenes, palabras, experiencias, prácticas de vida que se te vienen a la cabeza? Piensa por un momento. ¿Qué es para ti bienestar? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿En qué relaciones? ¿En qué actividades encuentras el bienestar en tu vida? O claro, también, ¿en qué relaciones, actividades, emociones, pensamientos, situaciones se te embolata el bienestar? ¿Cuándo has vivido en bienestar? ¿Cuáles son esos recuerdos que llegan a tu cabeza, a tu cuerpo, a tu sentir? ¿En dónde viviste bienestar? Y claro, hoy, desde el lugar, hora, espacio en el que me escuchas, ¿cuándo y dónde has vivido bienestar en las últimas 24 horas en tu vida? Y vamos a hablar de este tema además, no solo por lo que te dije, porque vamos a empezar a tratar en el psicopodcast temas un poco más complejos, así que va a ser importante que nos acerquemos a la propia construcción y experiencia que tenemos sobre la salud mental y el bienestar, sino que además también te quiero contar que en las últimas semanas, previas a la grabación de este episodio, he estado viajando en diferentes lugares, latitudes, explorando diferentes sentires y sabores, encontrándome con gente que amo y también habitando en la nostalgia de quienes no pude ver y quienes extraño, quienes ya no están. Y en todos estos encuentros, y por qué no desencuentros, encontré muchas personas preguntándome acerca de cómo mantener el bienestar mental en tiempos de crisis. Y la verdad es que en todas nuestras acciones, sentires y decisiones hay una búsqueda por el bienestar. Sí, así es. Incluso cuando pasamos por momentos duros, por deseos conflictivos, por conductas y relaciones adictivas, por desesperanzas profundas o por emociones incómodas, allí también hay una búsqueda de bienestar. Aún en todo eso, buscamos alcanzar y experimentar el bienestar. Y sí, hay que decir que a veces buscamos el bienestar y placer en la vida precisamente en donde lo perdemos o perdimos. Y pensemos ahí en todo tipo de experiencias o relaciones o situaciones que no funcionan o conductas que no funcionan. Y por un motivo seguimos ahí o volvemos ahí o no podemos salir de ahí, ¿no? Pero en últimas somos humanos, ¿no? Y es importante vernos con compasión hacia nuestros adentros y, bueno, compasión también hacia quienes nos rodean. Y ante todo, hay que tener una firme, sana y comprometida determinación psíquica en sanar. En particular la pandemia, como todas las crisis sociales, económicas, políticas y ambientales que hemos atravesado y atravesaremos, no solo como humanidad, sino como personas, como hombres y mujeres, nos lleva a pensar, a hablar, sentir, a actuar y decidir alrededor de nuestras prácticas de bienestar a nivel mundial y como especie.
Los momentos de crisis también presentan oportunidades y sin duda esta no es una idea nueva para ti, ni es una idea derivada de ninguna corriente puntual. Digamos que es una experiencia vivida por los seres humanos en diferentes procesos y es algo que se acerca mucho a lo que denominamos como resiliencia. Personalmente, creo que más allá de todo el dolor que estemos atravesando, que atravesaremos o que pudimos atravesar, vamos a ser mejores al final de cada gran trauma social y de nuestros traumas personales. Pero lograr ello nos obligará a reconsiderar quiénes somos y qué valoramos. Y te tengo que decir que yo no me considero una positiva, entusiasta, ni una fan de la felicidad, ni mucho menos una fanática de la esperanza. De hecho, me parece que requiere uno tomarse en serio nuestra capacidad analítica para ver y casi que tener certeza de que todo opera para que aprendamos, es decir, dudemos, es decir, existamos, es decir, transitemos en esta vida diariamente. La duda nos permite existir mejor, sí, porque así creamos, aprendemos y aventuramos. El bienestar mental en tiempos de crisis no requiere 1000 rosarios ni coach motivacionales por ahí dándote barra. Entonces, para mantener el bienestar mental en tiempos de crisis, vamos hoy, brevemente, en los minutos que siguen, a explorar algunos elementos clave que debes considerar. Y si eso te suena, sigue conectado, conectada a este episodio. Entonces, en esos días, conversando con diferente gente, me preguntaban, bueno, Carolina, pero definitivamente el bienestar sí o sí tiene un vínculo directo con vibrar en felicidad, con reír a carcajadas, con estar en procesos de terapia de la risa, ¿no? Donde la risa esté presente. Y bueno, sin duda sí. Hay que decir que la risa y los procesos que la generan, las situaciones que la generan, pues está directamente conectada con áreas del cerebro que tienen que ver con nuestras emociones y bueno, por supuesto, con la búsqueda del placer, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo, la precorteza frontal y bueno, todos aquellos circuitos en cadena que nos permiten llegar, en el mejor de los casos, a carcajadas. Sin duda hay estudios que indican que la risa genera la liberación de endorfinas, serotoninas, adrenalinas, todos aquellos neurotransmisores encargados de esta sensación y experiencia del bienestar físico. La risa, los momentos que nos generan alegría, esta emoción que sin duda pues nos genera esta sensación de bienestar físico, bueno, está presente dentro de nuestra fórmula del bienestar. Tú me preguntarás, entonces, ¿el bienestar se trata de reírse? Y bueno, yo te diría que es una parte importante, pero no lo es todo. Existen otros factores vinculados con el equilibrio. Se trata de aprender a vivir mejor. Y bueno, no es fácil alcanzar el estado de bienestar en tiempos de crisis, es un verdadero desafío, pero es posible. Podrías preguntarme, ¿existe una fórmula, una receta para alcanzar el bienestar? Y bueno, no, existen tantos procedimientos como personas en el mundo. Cada persona debe encontrar el suyo, esa es su tarea. Claro, nosotros aquí en estos espacios profesionales, psicológicos, emocionales y bueno, todos aquellos que tú busques para explorar tu bienestar, te pueden proporcionar herramientas gracias a procesos interesantes, complejos como la creatividad, la resiliencia, la empatía, el autoconocimiento, la autoestima. Bueno, puedes encontrar y debes, es tu deber, construir tu propia fórmula del bienestar. Por eso es clave identificar concretamente qué cosas en nuestra manera de ser son beneficiosas en cada uno de nosotros según nuestra historia. Y tú podrías preguntarme, ¿y cómo lo logras tú en últimas o cómo lo logran los psicólogos o las psicólogas? Pero bueno, en este caso voy a hablar de mí. Te puedo asegurar que me puede costar. Soy una persona que ha trabajado en conocerse lo suficiente como para poder activar características propias que me ayudan a mi bienestar. Por ejemplo, la actividad física. Trato de hacer actividad física, moverme todos los días, aunque sea caminar 10 minutos al día. Para mí, la actividad física se ha convertido como mi mejor ansiolítico y antidepresivo natural.
Además, refuerza el pensamiento creativo e impacta positivamente en la salud física. Y obviamente que hay veces que no quiero ir, pero justamente se trata de moverme. En la motivación finalmente termina apareciendo cuando me mueve. Hay días que no tengo ganas, pero me muevo igual. No te estoy diciendo ahora que depende solamente de nosotros, que es otra perspectiva que nos ha dicho el mundo, especialmente ciertas corrientes de acompañamiento, entrenamiento humano. Todo depende de ti. Yo te diría sí y no. Debemos evitar una confusión muy habitual. Cada uno de nosotros está absolutamente modificado por su entorno, por el contexto en el que se ha ido desarrollando su historia. Los seres humanos somos una suma de biología, contexto y ambiente. En otras palabras, lo que traemos puesto más las condiciones en las que vivimos. Porque lo que pasa a nuestro alrededor, por supuesto que impacta y mucho en cómo nos sentimos. Y esto que pasa, como la pandemia, por ejemplo, está fuera de nuestro control inmediato. No podemos tal vez modificar mucho el contexto actual en el que nos toca vivir, pero sí podemos prepararnos para ver qué podemos hacer nosotros para llevar de la mejor manera ese contexto. El cerebro se transforma de manera constante y esto permite que podamos influir de manera positiva sobre los cambios que se producen todo el tiempo en todo lugar. Resulta fundamental para esto darnos cuenta que diariamente tomamos decisiones que influyen en nuestro bienestar. Ser conscientes de la toma de esa decisión o de esas decisiones que a veces son pequeñas y otras mucho más grandes resulta fundamental. Es un gran paso hacia ese estado de bienestar. Hacemos esta pausa para recordarte que en nuestra página web www.ellamigra.com tenemos recursos gratuitos para atender y entender tu bienestar emocional. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para obtener herramientas psicocorporales para tu vida cotidiana. Sigamos con nuestro tema. A lo largo de la historia, distintas corrientes de pensamiento identificaron dos maneras de acceder al bienestar. La que consiste en disfrutar todo aquello que implica un placer inmediato. Por ejemplo, una rica comida, una grata compañía, una reunión con amigos, un viaje. Y por el otro, aquella otra vía de acceso al bienestar, producto del esfuerzo sostenido a largo plazo, del trabajo y del esmero, de la planificación. La primera, la de la satisfacción inmediata, es la vida hedónica. La otra, la que se refiere al bienestar, al que se accede como producto de una planificación detallada, como un ascensor laboral, una carrera, un éxito, un ahorro, un apartamento, hasta incluso la superación de un mal hábito, es la llamada eudaimónica. Entonces, ya sabes, si la acción que rescataste de tu memoria cuando te hice el primer ejercicio fue una comida deliciosa, un pote de helado delicioso de chocolate, bueno, entonces acudiste a la vía hedónica. Si por el contrario, cuando pensamos en la primera parte de este podcast, de este episodio, alrededor de, ok, ¿cuáles son esas experiencias que tienes de bienestar? Y se te ocurrió un ascenso laboral, una beca que adquiriste, una casa que compraste, haber sacado adelante a tus hijos, haber logrado correr una maratón, haber logrado viajar a otro país y aprender una nueva lengua, haber montado tu propia empresa, no sé. Entonces ahí utilizaste la vía eudaimónica. Y me preguntarás entonces, pero Carolina, ¿cuál de las dos vías es la mejor? Porque entonces los que utilizan la primera son más bien perezosos y la segunda no. ¿O qué pasa si pensé la primera y no la segunda o viceversa? Bueno, realmente ninguna de las dos vías es mejor que otra. Ambas son necesarias y funcionales. Lo importante es que pensemos que si elegimos una, probablemente nos haga falta trabajar en la otra, sea cual sea. Si se trata de algo inmediato, necesitaríamos un sentido, una dirección para que ese bienestar se prolongue en el tiempo y viceversa. Si se trata de una meta a largo plazo, será fundamental que procuremos escalones intermedios, vale decir, algunos descansos de bienestar, permisos para poder transitar el esfuerzo que requiere una meta a largo plazo. No es una cosa o la otra, sino una cosa y la otra, ¿no? Es importante comprender esto y además rechazar algunas ideas que resultan contraproducentes para alcanzar el bienestar. Por ejemplo, la falsa presunción de que el bienestar se puede encontrar como una cosa repentina, como si levantáramos una baldosa y ahí lo hallamos, ¿no? No es algo externo a cada uno de nosotros. El bienestar se construye, pero siempre depende de un gran esfuerzo.
Otra idea errónea afianzada es que el bienestar se tiene o no se tiene, sin medias tintas. Eso tampoco es cierto, ¿no? Se trata de un continuo entre malestar y bienestar en el que nos hallamos a lo largo del día y de la vida. El equilibrio se alcanza transitando la ola de malestar, sabiendo que si me esfuerzo será seguida por instancias de bienestar y al revés, disfrutando con paz y gozo los momentos de armonía porque sabemos que no son eternos y no deben. Hay gente que me decía, bueno, pero qué pena que no haya manera de vivir eternamente en estado de bienestar. Oh, Carolina, conozco vertientes, personas que prometen vivir en estado constante de éxtasis y bienestar y felicidad. Y bueno, debo contradecirles, porque qué agotador, incluso para nuestro cerebro, si viviéramos en constante estado de euforia, de excitación, de placer, de bienestar. Probablemente has visto en diversas apuestas o cosas o promesas de ventas, de entrenamientos, de redes sociales incluso, gente que todo el tiempo plantea estar feliz y que pasan lo más de bien todo el tiempo, disfrutando de sus vidas placenteras más que las nuestras. Y eso es otra falacia para deshacer. Nadie postea fotos de su momento de malestar o muy pocas personas. Esas personas que vemos con tanta felicidad seguramente tienen, aunque no lo muestran, los mismos problemas que nosotros, los mismos miedos. Muy probablemente después de mucho buscarlo, también ciertas alegrías. Ni más ni menos que cualquier otra persona, ¿no? O que tú o que yo, ¿no? Además sabemos que experimentar y aceptar emociones difíciles o densas es parte de nuestro bienestar. Significa que estamos conectados, conectadas con lo que está pasando. Reconocer la complejidad de la vida puede ser un camino especialmente fructífero hacia el bienestar psicológico, mental. A las redes hay que tomarlas con la debida precaución, ¿no? Y es importante que trabajes y que evites buscar esos espacios. Entonces, ¿qué promueve, qué es importante promover en cada mente para alcanzar el bienestar, ¿no? Vamos a entrar en eso. Martin Seligman, un gran exponente de la psicología positiva, propuso una teoría del bienestar a partir de decenas de investigaciones y en su trabajo señala que el bienestar está constituido por 5 elementos. El primer elemento, la emoción gratificante, el placer, el éxtasis, la comodidad y el aspecto hedónico de la vida, como por ejemplo lo que nos produce la comida, el sexo, el descansar, el mirar televisión, escuchar este podcast, espero. Segundo elemento, el efecto flow, ¿no? Que es un estado psicológico específico que experimentamos cuando hacemos una tarea que nos apasiona, como pintar, leer, bailar. Durante estas actividades suceden dos cosas. Una es que perdemos la noción del tiempo y la otra es que perdemos la noción de nosotros mismos, de nosotras mismas. El tercer elemento, el sentido, es el resultado de hacer una tarea significativa por los demás. El de pasar el tiempo en familia, como colaborar con una ONG, ayudar a alguien que lo necesite, significa encontrar un sentido a la vida más allá de uno, de una. El cuarto elemento para el bienestar, los logros, el éxito, la experticia. Esto sin duda es algo que nos ocupa la mente durante gran parte del día y de nuestra vida, aunque ciertos logros particulares no traen siempre necesariamente un aumento de la felicidad que se espera, pues bueno, la ciencia ha encontrado que hay personas para las cuales sí funciona y es porque puede venir acompañado de una emoción cómoda, flow, de sentido. Vale decir, los 3 elementos que acabamos de mencionar. Y el quinto y el último elemento, según este autor, las relaciones humanas. Los seres humanos somos animales sociales, por lo cual las cosas que más nos dan sentido, flow, placer, orgullo y confianza suelen involucrar a otras personas. En síntesis, es la relación con los demás lo que brinda felicidad. Y llegados a este punto puedes decirme, bueno, ok, muy bien, Carolina, claro. El bienestar es una experiencia personal que actúa como una suerte de péndulo, sin el cual la maquinaria que somos no funcionaría. Un péndulo entre estos momentos de reto, de densidad y estos momentos de logro, de alcance. Entre estos refuerzos inmediatos de placer, de bienestar, de gozo, de alegría y estos momentos que se construyen más a largo plazo y en los cuales los resultados requieren mucho más tiempo de incubación. Sin embargo, me podrías decir, ok, Carolina, claro, hasta ahí, bueno, voy a quedarme pensando en eso, pero concretamente, ¿cuáles son esas recomendaciones que en la práctica todos y todas tenemos y que podemos trabajar? Bueno, pues bien, voy a cerrar hablándote de 5 recomendaciones indispensables para trabajar en el bienestar mental en tiempos de crisis. Lo primero que recomiendo es mantener una rutina diaria, que no sea un agobio, pero mantener una rutina diaria es importante.
En la rutina tenemos que balancear el trabajo, las tareas del hogar y el entretenimiento. Tenemos que encontrar tiempo para relajarnos y hacer cosas que disfrutamos. Además de establecer una rutina, es muy importante buscar información precisa de fuentes confiables, de fuentes reflexivas que por favor eviten la sobreinformación, la información ligera y en exceso superficial. También es importante recordar que la sobreinformación puede aumentar la sensación de riesgo y por ende el miedo y la ansiedad. Además, esta ansiedad que se genera nos lleva a tomar medidas de seguridad que transitoriamente nos alivian, eso se denomina ilusión de control, pero en realidad hacen que la ansiedad luego reaparezca con mayor intensidad. Una segunda recomendación es practicar técnicas de relajación, meditación o actividad física, por lo menos 10 minutos al día. Tenemos que evitar anticiparnos negativamente sobre el futuro o lamentarnos por cosas que no podemos hacer. Y en ello, la actividad física, y no me estoy refiriendo por favor a ningún tipo de dieta, plantaremos esto en otros momentos del psicopodcast, de cuestionar las culturas de dietas, las culturas fit y todo este tipo de cosas. Estamos hablando de la actividad física, es decir, del movimiento que cualquiera puede encontrar los 10 minutos al día que le resulten y la manera que le resulte y que por supuesto se ajuste a sus condiciones físicas, de salud, de tiempo, de necesidad. Y en esto nos ayuda mucho a alivianar la mente de su tendencia a anticiparse negativamente sobre los resultados del futuro. Y en ello también promueve la respiración, ¿no? Acordémonos que la respiración es importante cuando nos sentimos ansiosos, ansiosas, estresados. La primera cosa que se nos afecta es la respiración. Inspirar profundamente, mantener la respiración y luego exhalar profundamente es un proceso que podemos hacer cotidianamente y que mejora el estado del ánimo. Mi tercera recomendación es de mis preferidas. Tenemos que mantener los vínculos, tenemos que mantener el contacto con otros y otras para sobrellevar la vida y sobre todo para hacerla significativa. Hablar con la gente en la que confiamos nos hace muy bien. Tenemos que llamar a las personas que queremos, contarles nuestras preocupaciones, cómo nos sentimos. Tenemos que mantener el contacto con nuestros afectos. También es muy importante para sobrellevar las crisis, esta sensación de no puedo alcanzar mi bienestar, o la desesperanza, o el miedo, o el dolor, el sentirnos con un propósito y actuar en la cotidianidad en su dirección. A los seres humanos nos hace muy bien tener un propósito que nos exceda. Y en esto no estamos solos ni solos. Somos parte de una nación, de un país, de un mundo, de una sociedad, de la humanidad. Esto va unido, por supuesto, a practicar la autocompasión. Es que hemos sido socializados en la mirada de la incompletud crónica. Siempre nos falta algo, siempre a la otra persona le hace falta algo, siempre todo estaría mejor si algo que no está en este momento apareciera. Y claro, ya lo he dicho, es la sed de más, la duda y una visión lo que nos mueve la vida. Pero bueno, eso es diferente a sentirnos todo el tiempo insatisfechos, insatisfechas con quienes somos y en crítica dañina constante a todo, incluyéndonos. Algo debe andar bien en nuestra vida, algo, por más pequeño que sea, por más imperceptible que sea o que parezca. Y es importante recuperar eso. Muchos espacios nos pueden ayudar a recuperar ese sentido de la vida en un proceso, no con fórmulas mágicas. Y uno de esos espacios, por supuesto, es la psicoterapia. Mi cuarta recomendación es vital. Hay que descansar y dormir bien. Y dormir bien no es solo dormir 7 horas u 8 horas. Hay mucho más y de eso hablaremos en algún episodio de nuestro psicopodcast. De qué estamos hablando en términos sociales, emocionales y neuropsicológicos cuando hablamos del buen dormir. Y es que dormir bien entonces implica conocer nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y a propósito de eso también implica conectarnos con los espacios de aburrimiento. Y por favor no tengan culpa sobre eso. Cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho. Hay una red que se llama red en reposo, que conecta áreas que no estaban conectadas y pensamientos que no están conectados. No hacer nada nos ayuda a desconectar y también impacta positivamente en el estrés. Mi quinta y última recomendación es la de escucharnos. Escuchar activamente los sentimientos, preocupaciones, miedos y preguntas. Escuchar no es igual a entender. Escuchar es igual a legitimar, a poner como legítimo lo que estamos sintiendo y pensando. Y por favor, tengamos cuidado en no desestimar, subestimar, invalidar o burlarnos o incluso rechazar los sentimientos y sentires propios ni de nadie, de ningún ser viviente, ni palpitante o presente. La validación puede ayudar en momentos de crisis, validarnos, entender ni, entre comillas, ponerse en los zapatos del otro.
Validar es saber que la otra parte siente y experimenta pensamientos y sensaciones que son únicos y son legítimos. También, para mantenernos lo mejor posible con lo que se pueda, requerimos esa activación mental que implica aprender algo nuevo, y eso está conectado con escucharnos, implementar, fomentar esa creatividad. Así que con estas recomendaciones sencillas se puede hacer que una situación ya desafiante sea más fácil. No tengamos miedo de reconocer y expresar nuestros sentimientos, ni mucho menos los que nos generan alguna emoción densa. Y por favor, pongamos todos esos pensamientos, sentimientos, emociones o relaciones densas en perspectiva. Tener una perspectiva, es decir, enriquecerla, sacarla de nosotros, tratar de verla con otros ojos o buscar espacios que nos permitan ver esas cosas con otros ojos, ayuda a bajar la ansiedad, el miedo, a desarrollar el pensamiento creativo para que una solución llegue o se construya. Nada es permanente en la vida y eso incluye el dolor y sufrimiento emocional, pero pues por supuesto que también los momentos de excitación, de pasión, de felicidad. Como todo en la vida, todo pasará y nos veremos en alguna dimensión universal contándonos todo lo que sobrepasamos y aprendimos y por supuesto cuánta oscuridad nos ayudó a encontrar la luz. Así que gracias por estar en este episodio, déjame tus preguntas y comentarios con respecto al bienestar y no te pierdas los próximos episodios que se vienen en donde hablaremos sobre empatía y vamos a entrar a un tema un poco más denso que es el relacionado con las violencias, específicamente la violencia sexual. Te envío un abrazo y nos escuchamos pronto.